es el tema musical de la canción compuesta por Mecano, el grupo español que dedica a Salvador Dalí, Eugenio, un genio. Y con ese marco musical me da mucho gusto mostrarles y compartir a este auditorio del Canal 28 pues lo que es el cuarto libro que publico y que lleva como nombre, como título, Crear genios con estilo. Es un libro que me tiene muy satisfecho porque me parece que es el más redondeado y el que tiene mejores lecciones, porque está dirigido a niños y jóvenes principalmente, pero también está dirigido a los papás de estos niños y a las mamás, por supuesto, de estos niños y estos jóvenes. Lo he estructurado en 5 capítulos que le llamo Historias del ajedrez al primero. En este capítulo primero, lo que yo intento es utilizar un libro que a mí me fue de mucho valor y mucha ayuda. Un pequeño librito que se llama 2000 años de ajedrez, de Buda Fischer Spassky, de Elizalde, el autor Eduardo Elizalde, que fue publicado en 1972 y que son una colección de anécdotas. Entonces yo acá hablo de cosas como, por ejemplo, las causas por las que fue inventado el ajedrez. Me gustó mucho un capítulo que escribí sobre la inteligencia y la suerte, porque si bien en el ajedrez el asunto de la inteligencia parece predominar sobre los asuntos del azar, es decir, la cosa es que pues no es como los dados o como el dominó o como la baraja. En el caso del ajedrez no existe, se supone, la suerte. En realidad ocurre que sí está la complejidad del juego del ajedrez, que se tiene que considerar el azar como una variable aleatoria, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la complejidad del ajedrez? Bueno, pues está ya calculado que las posibilidades de combinación en el ajedrez son iguales al número 10 seguido de 120 ceros. 10 más 120 ceros. Esas son las posibilidades. Que en las primeras 6 jugadas ya las combinaciones posibles superan los 60 millones de posibilidades, ¿sí? Entonces, frente a esos escenarios de complejidad, pues solamente se pueden dar posibilidades de que en determinado momento influya la suerte. Y hay una lectura que yo aquí reproduzco de un libro que se publicó hace muchos siglos que se llama El libro del ajedrez. Lo escribió un rey español, Alfonso X el Sabio, y habla sobre el seso, es decir, la inteligencia y la suerte. Fíjense, la aventura es la suerte y el seso, ¿no? El uno dice que más valiese seso que ventura, ca el que viese por el seso facie sus cosas ordinariamente, e aunque perdiese que no había. Es decir, que cuando se parte de que la inteligencia es lo más importante, bueno, pues entonces parece que la suerte no es determinante. Y sin embargo, cuando las cosas suceden porque así son, pues aunque uno use toda la cabeza posible, de todas maneras las cosas suceden por fortuna, ¿sí? Un capítulo que me gustó mucho escribir es el que le titulé El romanticismo. El romanticismo es esa forma de jugar el ajedrez y de vivir la vida en donde el lance, el sacrificio, los buenos propósitos, el honor, los valores nobles están por encima del cálculo estricto, del dinero, de los intereses, de muchísimos factores
que son los que hacen la diferencia entre una partida de ajedrez brillante, donde lo importante era la belleza y no necesariamente el triunfo o la derrota, y el ajedrez cibernético, que hoy en día ya muchos aprovechan los instrumentos que existen de las computadoras para buscar partidas precisas, pero que no son piezas magistrales. Es el caso, por ejemplo, del actual campeón, el joven muy simpático además, Magnus Carlsen. Magnus Carlsen es un campeón que se ha convertido en el segundo más joven en la historia del ajedrez, y que es producto ya de la era de la cibernética en el mundo del ajedrez. Dedico un capítulo a lo que le llamo ajedrez sureño, es decir, el ajedrez tal y como yo he visto que sucede en estas latitudes donde ahora me encuentro, que son tierras en donde, si bien hay jugadores, no existe ni la disciplina ni la constancia, y menciono varios casos que sería bueno que se supieran y que se reprodujeran. Los dramas en el ajedrez, hay casos terribles. Dos de los jugadores que yo más admiro y de los que más he tratado de aprender, Alejandro Alekhine y Bobby Fischer, tuvieron su vida llena de dramas. Por ejemplo, Bobby Fischer, es increíble que muere a los 64 años, ¿verdad? Exactamente como el número de casillas que tiene el tablero de ajedrez, y muere después de haberse alejado de los tableros y no volver a jugar tras haber conquistado el campeonato, y muere tras ser perseguido por el gobierno de su país, los Estados Unidos. Y como él, Alekhine, que fue ciudadano ruso, también fue despojado. Las historias de otros como Paul Morphy. Hay un mexicano muy buen jugador, yo creo que es el jugador más fuerte y más bueno que ha existido en México, el maestro Torres Repeto, que venció al que era el campeón mundial del ajedrez, Emanuel Lasker, pero no nada más lo venció, sino lo venció con una partida que se ha convertido inmortal, se ha vuelto inmortal por la forma que se jugó, que se llama la lanzadera. Bueno, pues Emanuel Lasker, por ejemplo, le gustaba salir desnudo a la calle. En Nueva York hay fotos donde está Torres Repeto desnudo caminando por las calles de Nueva York. Tan es así que tuvo que ser internado en un manicomio y dejar de jugar al ajedrez a muy temprana edad. Tengo un capítulo que le llamé Jugar al ajedrez, que son reglas técnicas, consejos especialmente pensados para nuestros hijos, para los niños de 4 años, y luego recomendaciones sobre defensa, el ataque, la táctica, la técnica. El tercer capítulo, Genios con estilo, pues ahí hablo de los jugadores que no nada más yo lo digo, todo el mundo los reconoce, pero seleccioné a Magnus Carlsen primero, que es el actual campeón, Bobby Fischer, el inmortal norteamericano judío, a Mikhail Tal. Mikhail Tal es un jugador que a mí me apasiona porque él tenía, entre otros dichos, el que había sacrificios seguros, sacrificios inseguros, y los sacrificios de Miguel Tal. Sacrificios en el ajedrez es entregar piezas, entregar material a cambio de cálculos terriblemente complejos, ¿sí? Víctor Korchnoi. Y luego dedico dos capítulos, uno a la lectura y la cultura, la lectura de libros, y en este capítulo me refiero también a Gabriel García Márquez, y por mentes brillantes termino mencionando un caso personal, pero que me da mucho gusto platicárselos, es el del Museo del Papalote. ¿Qué pasó en el Museo del Papalote? Bueno, una ocasión fui con mis 3 hijas, eran muy pequeñas, al Museo del Papalote, que está en Chapultepec, en la tercera sección de Chapultepec, en la segunda sección de Chapultepec, y a la entrada del museo estaba un laberinto hecho con postes metálicos y con tela, de tal manera que entraban los niños
y se encontraban con una cantidad de diferentes caminos y tenían que buscar la solución y salir por la puerta de salida. Entró mi primera hija, la mayor, se veían los pies de los niños y yo estaba viendo cómo movía los pies, caminaba, se notaba que estaba pensando, analizaba, buscaba y salió por la puerta de salida. Después entró Carmen, mi hija, que me ayuda aquí en el negocio, ¿sí?, que tiene unas piernas que desde chiquitas son trucutulescas, ¿sí?, como de trucutú, grandes, bonitas, muy robustas. Entonces se vio como bajo la tela del laberinto, unas piernas que corrían como si fuera una pirinola, prum, 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 y salió con la cara espantada, pero encontró la salida. Esa fue la segunda. Y la tercera fue Cristina, mi hija, a quien le dedico particularmente este libro y a quien le llamo yo que es un genio. Ella entró, se paró, levantó la tela y se salió, ¿no? Punto. Salida. Yo creo que esa es la solución más inteligente, pero cada una tuvo su propia solución. Eso a mí me apasiona, eso es el producto que yo quiero transmitir. Ojalá que a los padres de familia, ojalá que a los maestros me inviten y que puedan interesarse, porque esa forma de enseñar, esa forma de aprender, es una forma que le hace bien a los niños y nos divierte mucho a los padres. Gracias.